Queremos desde FEBAS daros la bienvenida a este seminario y agradeceros vuestra respuesta y participación. Uno de los objetivos de nuestro movimiento asociativo FEBAS Plena Inclusión Euskadi es lograr una sociedad más inclusiva y cohesionada. Sabemos que esto solo será posible si fortalecemos el modelo de escuela inclusiva. Entendemos la inclusión como algo más que una filosofía que debe guiar la actuación del sistema educativo. Lo entendemos como un derecho que posibilita que todo el alumnado tenga o no discapacidad intelectual o del desarrollo tenga acceso al aprendizaje. Y FEBAS, como agente de la comunidad educativa, siempre ha apostado por actuar con espíritu colaborativo, constructivo y en clave positiva. Desde este marco de reconocimiento y de respeto a todos los agentes, hemos organizado este seminario. El reto de la inclusión es un reto en el que todos hacemos falta, todos y todas, profesionales, familias, administración, los alumnos y, por supuesto, las asociaciones. Todas las personas y agentes, cada uno desde su posición, contribuye en la necesaria transformación del sistema y de la comunidad educativa. Gracias a todos por vuestro compromiso con la inclusión educativa. No os voy a robar más tiempo, ya que el seminario ya es justo y va apretado. Y voy a dar la palabra a Agustín Echave, coordinadora del área de educación de FEBAS, Plena Inclusión Euskadi, que dará paso a las personas que hoy nos brindan su perspectiva sobre la educación. Aprovecho para agradecer a Mariluz y a Gerardo su dedicación y esperamos que os sintáis todos como en casa. Arratsaldeon, pozik gaude hemen egoteaz. FEBASek antolatutako jaurnaldi berri honetan. Después de un año tan complicado, una nueva jornada, había gente que decía, ¿cuándo hacéis? ¿Cuándo hacéis? Una jornada que lo que pretende es crear un espacio de reflexión compartida con un título muy sugerente. El título, ¿avanzamos hacia una educación inclusiva o la estamos debilitando? Sabemos que el proceso de inclusión no acaba nunca. Es un proceso continuo que tiene que responder a necesidades muy diversas y contribuir a construir una sociedad y una escuela inclusiva. Es verdad que la pandemia lo que hizo es que hemos tenido que afrontar y aprender a vivir una situación diferente. Pasamos a una situación no planificada, nunca pensada, y la verdad es que creo que se hizo lo que se pudo. Y se hicieron muchas cosas muy bien. Conectamos, estuvimos en contacto con las personas, creo que lo hicimos muy bien. Pero cuando hemos retomado la educación presencial, el curso pasado, la retomamos con muchísima incertidumbre. Las dudas nos invadían, con muchas normas, mucha prohibición. El no se puede era un constante. Lo que es verdad que pudo suceder es que nos bloqueamos. Y en algunos casos se vio limitada la creatividad para diseñar cómo lo podemos hacer. Muchas veces nos quedamos ahí, no se puede, nos agobiamos. Estamos y nos hemos enfrentado a un nuevo escenario y retomar la reflexión es algo que consideramos desde FEBAS que puede ser urgente. Yo lanzo dos cuestiones en el aire. ¿Es real que estamos ante una mayor diversificación y mayor complejidad de necesidades? Que igual sí. Es complejo el currículum, adaptarse al currículum, a la norma. Entonces recurrimos a utilizar medidas específicas, más recursos. Es como el no se puede, lo estamos tapando con crear más aulas, poner más recursos. O tal vez los docentes necesitaríamos más momentos de distancia, tomar distancia del espacio de acción, contar con espacios de reflexión, de contraste, para poder ir afrontando y reflexionar sobre qué situación estamos viviendo. Esta tarde
vamos a proponer repensar y recordar muchos aspectos de interés con respecto a la inclusión. Reflexionar con la idea de coger fuerza y mantener una actitud positiva. La hemos tenido y la tenemos que mantener y sostener. Una actitud positiva para avanzar con un espíritu claro de que nadie se quede atrás. Para ello, en este proceso, en esta nueva etapa, nos van a acompañar dos profesionales de reconocido prestigio. Agradezco que compartan su tiempo y su conocimiento. Por un lado, Gerardo Echeita, que todos seguro que conocéis, una persona que lleva tiempo compartiendo, liderando y apoyando, iluminando y haciéndonos reflexionar sobre esto de la educación inclusiva. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, con una amplia experiencia docente, investigadora y de asesoramiento en centros escolares. Conoce muy bien la realidad de los centros. Es miembro de Equidei. Equidei es el equipo de investigación, equidad, diversidad y educación inclusiva de la Universidad Autónoma de Madrid. Y por otro lado tenemos a Mariluz, ellos van a ir hablando primero uno y luego el otro. Mariluz Fernández Blázquez, que es profesora asociada de la Universidad Autónoma de Madrid, es formadora, investigadora, asesora de educación inclusiva, también es miembro de Equidei y con muchas ganas de seguir adelante y apoyar y liderar también en esta nueva etapa que vamos a entrar un movimiento por una escuela inclusiva. Con ellos vamos a reflexionar sobre varias cuestiones de la situación actual y conoceremos una herramienta que nos puede servir de palanca para avanzar en inclusión. Veréis que abajo tenéis unos comandos, uno es el chat y otro preguntas y respuestas. El chat lo podéis utilizar a lo largo de la charla para hacer comentarios, reflexiones que queráis compartir y demás. Y en preguntas y respuestas vais escribiendo todo aquello que queréis preguntar a los ponentes. Y al final de la charla iremos viendo y nos contestarán. ¿De acuerdo? Y además os quiero decir que la sesión va a ser grabada y se podrá ver posteriormente en la web de FEBAS. Y sin nada más, doy paso a Gerardo. Adelante cuando quieras, Gerardo. Estás muteado. Perdón. Sí. Estaba practicando con mi pobre euskera, estaba diciendo a Arratsaldeon, eskerrik asko, a Agusquine y a Hugo por invitarnos a estar esta tarde aquí con vosotras y con vosotros. Encantados de, ojalá también de aportar elementos de reflexión para esta larga travesía, largo trayecto y viaje que tenemos por delante, que como muy bien ha dicho Hugo, no es otro que el de contribuir a desarrollar una sociedad con mayor equidad, con mayor justicia social. Voy a compartir rápidamente mi presentación, que a su vez es la presentación de Mariluz también, y para poner en marcha, para soltar amarras y ponernos en marcha en este viaje. Bueno, pues compartir, entiendo que se está viendo la presentación, ¿sí? Sí, correctamente. Gracias, Agusquine. Pues siguiendo también las palabras de Agusquine, hoy queríamos poner nuestra atención y aportar nuestro pequeño grano de apoyo a la idea de soñar que sí se puede. Compartimos con ella la circunstancia de que efectivamente esta situación de pandemia que hemos vivido y que ojalá sea cierto que ya estamos abandonando,
es una situación que ha traído consigo, entre otras muchísimas cosas, muchas restricciones. Muchos no se puede salir, no se puede tocar, no se puede compartir, no se puede abrazar, no se puede besar. Y esa atmósfera de no se puede, sin duda ha afectado también al sistema educativo, y las políticas de inclusión son muy sensibles, son fácilmente contaminables por una actitud general de no se puede, y no solo son contaminables, sino que es lo opuesto, porque si queremos avanzar hacia una escuela más inclusiva con el objetivo de avanzar, como decía el presidente de FEBAS, hacia una sociedad más inclusiva, lo que sí que tenemos que ponernos todos es en el sueño de que sí se puede. Sueños que seguramente en la cabeza de muchas y muchos son sueños imposibles, ¿no? Cuando bien sabemos, como ya nos explicó hace mucho tiempo el filósofo Weber, que toda experiencia histórica confirma que el hombre y la mujer no hubiera obtenido lo posible si no hubiera pugnado una y otra vez precisamente por eso, por lo imposible, por lo difícil, por lo que ahora pensamos que no se puede, y que si encontramos y somos capaces de concitar la suficiente voluntad y determinación, dentro de un tiempo será posible. Como era imposible e inimaginable hace 40 años que las mujeres estuvieran nada más y nada menos que incorporadas a un lugar tan poco proclive a su presencia como son los ejércitos, a que hoy ya podamos normalizar esa realidad también, y con mujeres como la primera general que tienen ustedes en pantalla. Esos sueños imposibles, que los fueron un día y que luego dejarán de ser lo otro, también se desarrollan, por supuesto, en el ámbito de la tecnología, de la medicina, de la política, y no hace falta poner muchos ejemplos. Ahora mismo, en este mismísimo instante, varios aparatos, varios equipos, varios exploradores autónomos están en Marte haciéndose selfies y mandándonos fotos a la Tierra, y está previsto que en 10, 15 años seguramente seamos nosotros los que estemos allí. Hace 20 años atrás pensar que eso fuera posible, pues formaría parte más bien de esas quimeras que hemos compartido. Pues bien, estamos aquí porque somos parte de un sueño colectivo para avanzar hacia otro gran planeta como Marte. Este caso es el planeta de la inclusión, el planeta de una sociedad sostenible que nos hemos dado a nosotros mismos como un objetivo, y además que ya lo tenemos encima porque es el año 2030. Y en ese objetivo, un objetivo que hemos consensuado la comunidad internacional democráticamente, no impuesto por nadie, no sacado de las chisteras, sino asumido democráticamente al más alto nivel que cabe encontrar en el contexto internacional, es decir, en el contexto del sistema de Naciones Unidas. Nos hemos comprometido firmemente a garantizar no una educación, no cualquier tipo de educación, sino una educación inclusiva, equitativa y, por tanto, de calidad. No podrían ser de calidad si no lo fuera al mismo tiempo inclusiva y equitativa. Ese es el sueño que perseguimos, y ese es un viaje largo, es un viaje complicado, es un viaje difícil. No es el viaje de Santurce a Bilbao, que tanto conocen mis congéneres en esa tierra, y que da lugar a una bonita canción que todos conocemos. No es un viaje sencillo por una ría ahora ya controlada, es un viaje difícil, es un viaje complejo, y para prepararnos para ese viaje es para lo que necesitamos elementos de reflexión, de análisis, y esperemos que entre lo que podamos hacer Mariluz y yo esta tarde apoyemos y os demos un poco de luz y ánimos y ganas para hacerlo. Por eso nos parecía oportuno utilizar un poco como margen de marco para ordenar las ideas que hoy queríamos compartir, hacer sinónimo a educación, el avance hacia una educación más inclusiva como un viaje, ¿no? Como lo que no puede ser de otra manera, como una oportunidad para mejorar nuestros sistemas educativos vigentes, que por naturaleza han sido en el pasado enormemente, y desde hace un tiempo están intentando dejar de ser excluyentes, segregadores, discriminadores, donde la diversidad era vista como un problema. En ese sentido, necesitamos ponernos en marcha para iniciar y sostener
complejos, vuelvo a decirlo, difíciles, dilemáticos, procesos de reforma educativa. Estáis en el País Vasco, como me decía Egusquiña hace un rato, pensando en esa reforma educativa que ordenará vuestro sistema en los próximos años. Necesitamos reformas, mejoras escolares y cambios en las prácticas docentes que se orienten, que nos conduzcan a este horizonte que señaló con claridad y precisión Hugo en sus primeras palabras. Por eso nos parecía que esta metáfora nos puede ayudar también a compartir algunos de los elementos que necesitamos para ese viaje, algunas de las dificultades que podemos encontrarnos y prestar un poco de atención a algunas de las guías que nos facilitarían esa travesía. Alguien nos dijo una vez que siempre que tuviéramos que preparar un viaje o que siempre que tuviera que preparar un viaje me preguntara por las 3 P's imprescindibles, si llevaba plata, pasaporte y pasaje. El viaje hacia centros más inclusivos también necesita algunas P's, entre comillas, y algunos buenos consejos que son los que hoy queremos compartir para utilizar ese símil y que sirva un poco de mnemotecnia para recordar las ideas que hoy vamos a traer a esta sesión. Nuestras 3 P's tienen que ver con la importancia de tener claro el propósito de por qué y para qué vamos. Nadie sale de Santurce a Bilbao si no es porque piensa que en Bilbao va a encontrar algo bien bonito e interesante. Nadie inicia ningún viaje si piensa que va a ser inútil, que no merece la pena, que no hay nada distinto o diferente que le espera más allá, ¿no? La importancia de unos preparativos, de unas condiciones que hacen posible ese viaje. Es importante la meta, pero casi más importante es que estas condiciones estén bien engrasadas y luego ser precisamente muy conscientes de que iniciamos eso, un viaje, un proceso que tiene sus fases, sus momentos de incertidumbre, sus dificultades y sus riesgos. Para no dilatarnos, compartir en todo caso que nosotros utilizamos frecuentemente la expresión escuela y en ese sentido resaltar simplemente que para nosotros escuela es desde la educación infantil a la universidad y que por lo tanto espero que nadie se sienta ofendido o que piense que precisamente las reflexiones que estamos haciendo lo son para la escuela infantil tal vez o para la escuela primaria llegado el caso. Decíamos que lo primero que queremos compartir es la necesidad de tener un propósito. Ese propósito hoy tiene un marchamo fundamental, que puede alguien pensar que tiene poco que ver con lo que este seminario, con la inclusión. Pero es que si no tenemos un planeta donde poder vivir y convivir justa y racionalmente nosotros y las generaciones futuras, no ya nuestros tataranietos, sino nuestros hijos y poco más, y nuestros nietos, llegado el caso, si no tenemos un planeta sostenible, el resto de los debates me parece personalmente que empiezan a ser secundarios. Inclusión y sostenibilidad no son elementos distintos y será por ello precisamente por lo cual uno de los objetivos fundamentales para el desarrollo sostenible es el de una educación más inclusiva. Estamos ya en un momento en el que hemos causado daños irreversibles al planeta. La pregunta es si seguiremos por esta senda durante mucho más tiempo. Pero consustancial con el propósito que hoy nos ha traído este seminario es el hecho de que compartimos, o así creemos, y esa es ya una buena pregunta también complementaria a las que ha planteado Egusquiñe a esta audiencia, si compartimos el hecho de que todas las personas tenemos igual dignidad y derechos, independientemente de múltiples condiciones casi circunstanciales que construyen ciertamente nuestra identidad, pero que son ciertamente circunstanciales respecto a lo más nuclear y fundamental, que es esa idea de igual dignidad y derechos, independientemente de nuestro género o transgénero, independientemente de nuestra orientación afectivo-sexual, independientemente de nuestro estado de salud o discapacidad, independientemente de a quién creemos o dejamos de creer, a quién rezamos, cuál es el color de nuestra piel y dónde vivimos. Creo que queremos pensar, Mariluz y yo, que los que estamos hoy aquí compartimos fundamentalmente el objetivo de una sociedad con mayor equidad.
Lo he dicho varias veces y lo repetiremos otras tantas seguramente a lo largo de esta sesión. Este es un viaje singular hacia una sociedad con mayor equidad, una sociedad que tiene que ganar cotas de igualdad, de reconocimiento y de respeto a la diversidad humana. Y por ello hay que ponerse cuanto antes en marcha y estar muy atentos, como decíamos desde el principio, a las circunstancias que enseguida contaminan este sueño y que tienen mucho que ver precisamente con esa actitud de no se puede. De hecho, algunos de los más preclaros y reconocidos académicos en el ámbito de la educación inclusiva, como puede ser el profesor Tony Booth, autor de uno de los trabajos más reconocidos y conocidos mundialmente, como es el índice para la inclusión, el Index for Inclusion, define precisamente la educación inclusiva como el proceso, como el viaje que lleva a acortar la distancia entre los valores inclusivos que declaramos: igualdad, reconocimiento, respeto, igual dignidad, derechos de todas las personas, y lo que hacemos, que no siempre lamentablemente es coherente con esos objetivos. Por lo tanto, creo que el condicional es claro. Si nuestra meta, es la meta de los que estamos hoy aquí, es la de una sociedad que tiene que ser inclusiva, entonces la escuela tiene que ser un espacio de inclusión, tiene que ser un espacio de aprendizaje de la convivencia y para el respeto de la diversidad humana, de todos, independientemente, insisto, de cualquier condición o circunstancia permanente o temporal, sin perder de vista, obviamente, que dentro de ese todo hay niños y niñas, jóvenes, adolescentes, que en momentos determinados o de manera permanente se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad por su condición física, por su estado de salud, por su procedencia o por su orientación afectivo-sexual, entre otras muchos. Ese sueño lo podemos también, o ese gran propósito, lo podemos definir en términos de la tarea de articular con equidad tres grandes dimensiones dialécticas que impregnan la vida escolar de todos los centros, que tienen que ver con la presencia, con el aprendizaje y con la participación, y sobre todo con la tarea de articular, como señalaré en un momento, toda una serie de apoyos para que ello sea posible. Hablar de presencia es preguntarse por quién falta en nuestras escuelas. No le podemos poner ese límite, la inclusión no tiene límites. La inclusión, las normas, el derecho a una educación inclusiva no tiene letra pequeña que dice esto será posible solo para unos alumnos u otros en unas etapas o en otras etapas, siempre que no tengan determinadas necesidades de apoyo complejas, difíciles. No existe esa letra pequeña. El compromiso que hemos firmado es un compromiso firme por la inclusión de todo el alumnado, independientemente de las necesidades de apoyo que tenga. Preguntarse por la participación es preguntarse por el bienestar fundamental de esos alumnos, por su grado de pertinencia, de sentido de grupo, de creación y mantenimiento de relaciones positivas, relaciones sociales positivas con sus iguales, y por lo tanto lejos de las situaciones de marginación, de menosprecio o de manipulación. Y preocuparnos por la inclusión, trabajar por la inclusión, es urdir en esta trama, urdir en esta trenza las oportunidades de estar juntos, de sentirte reconocido, valorado y respetado, y por supuesto de aprender, lo cual nos tiene que llevar a preguntarnos qué, cómo, con quién y cuándo aprender. Algo que, entre otras cosas, cuando antes hablábamos de la importancia de repensar, por ejemplo, el sistema educativo, está bien definido en el currículum escolar. Si ese currículum que la Comunidad Vasca se quiera dar en el futuro no es un currículum pensado para todos, o por lo menos con los criterios y los mecanismos para que pueda ser adaptable, diseñado universalmente y accesible a todo el alumnado, será en sí mismo una barrera para la inclusión. Necesitamos, dentro de ese viaje, articular y tener una visión mucho más amplia del apoyo escolar de lo que ahora tenemos. Lamentablemente, el apoyo escolar se está reduciendo al trabajo que hacen los PTs y las PTs en los centros educativos, cada vez más tentados de nuevo por las restricciones y por tantas contexto
poco proclive a la innovación, a volver a su aula de apoyo con sus niños y sus niñas para trabajar individualmente al margen del trabajo de sus compañeros. Desde esa base, ¿cómo vamos a generar esa actitud de reconocimiento y de respeto hacia la diversidad? ¿Cómo vamos a generar la actitud de apoyo mutuo entre los alumnos? ¿Cómo vamos a reconocernos que dentro del mundo existen personas distintas en muchos aspectos diferentes? Por lo tanto, necesitamos articular fuertes políticas de apoyo, porque cuando no las articulamos, lo que afloran claramente son las barreras que limitan esas oportunidades de estar juntos, de aprender y de participar, que son las que al interactuar con las condiciones personales de los alumnos crean segregación física o económica, fracaso, abandono escolar, marginación, menosprecio o manipulación. Ese es nuestro propósito, eso es lo que perseguimos. Es tiempo entonces de ponerse en marcha, de salir, de empezar a llevar no solo de mantener nuestros sueños en el espacio etéreo de los deseos en buena medida utópicos en el peor de las expresiones, sino de ponernos en marcha, de volar hacia esa dirección. La primera P tenía que ver, por lo tanto, con ese propósito que debemos compartir. Y esto no es algo solamente para decirlo bonito como preámbulo en una presentación, en un seminario. Es una tarea importante. Los centros escolares, los equipos docentes tienen que retomar con fuerza cuáles son sus propósitos y ser conscientes de si esos propósitos que aquí hemos enunciado, forman parte de los suyos, están en su proyecto educativo, porque de no hacerlo así, entonces, efectivamente, los viajes hacia la inclusión serán viajes de corta duración, serán viajes muy simbólicos, muy cantados, como el de Santurce a Bilbao, pero muy alejados de la ambición que hoy perseguimos. Entre los preparativos que nos facilitarán ese viaje, nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en los que quedan más cercano al ámbito de docentes, de profesores, de profesoras, de asesores, de las personas que están cerca de la acción educativa. Pero al mismo tiempo es muy importante tener una visión compleja, una visión ecológica, una visión sistémica de esta tarea, porque esta tarea necesita que se prepare no solo en la escuela, ni mucho menos, sino que se prepare también en el sistema educativo. Por eso la importancia de las normas y de las leyes que rijan en el futuro el sistema educativo en el País Vasco y en otros lugares, por supuesto también en el resto del Estado español. Y por supuesto hay que prestar mucha atención a lo que ocurre más allá de las puertas de la escuela. Yo el otro día me entristecía cuando la televisión escuchaba la noticia de que precisamente, no sé si era en Bilbao o en San Sebastián, un joven emigrante estaba en la calle recibiendo algo de apoyo por parte de un profesor jubilado. No puede haber una sociedad que da la espalda a esa realidad, como no puede haber una sociedad que permita que en el contexto donde se insertan las escuelas haya niveles de desempleo insoportables, o de enfermedad, o de infravivienda, o de desamparo, de pobreza, de violencia, de inequidad. Si no se trabaja, si no se cambian esas condiciones, le podremos pedir a la escuela que haga su labor, pero lo que no le podemos pedir es que hagan milagros. En ese ámbito es cierto que no tenemos un rol como educadores, tenemos un rol como ciudadanos, y como ciudadanos debemos ser muy conscientes de que nuestra acción política tiene que incidir para que ese contexto de lo que ocurre más allá de las puertas de la escuela sea un contexto coherente, facilitador de lo que pueda ocurrir y debe ocurrir dentro de las puertas de la escuela. Tenemos que tener, por lo tanto, dentro de esa visión ecológica, una visión que podríamos llamar sistémica, que afecta al conjunto de elementos del sistema educativo. Tenemos que sacar
el tema de la inclusión de los márgenes estrechos en los que siempre ha vivido, como una cuestión que tiene que ver con el alumnado con necesidades especiales, con algún alumnado vulnerable, del que se ocupa un pequeño servicio en una esquina de la Consejería de Educación pertinente. La inclusión es un asunto nuclear al conjunto del sistema educativo y tiene que transversalizar, tiene que ser permeable a todos los elementos que configuran un sistema educativo, desde su ordenación, pasando por la formación de su profesorado y otros elementos vinculados al mismo, como puede ser precisamente su desarrollo profesional y, por supuesto, el currículum. Pero he dicho hace un momento que no nos íbamos a parar en esos aspectos más globales, siendo como son muy importantes, porque hoy creo que lo que creemos que tenía sentido es prestar atención a las condiciones que hacen posible este viaje, esta mejora en el ámbito de los centros escolares. En este punto aprovechamos para reforzar una idea importante. Tenemos que cambiar las organizaciones y nuestras concepciones. Unas y otras son interdependientes. Lo que ocurre en nuestros centros es devoto de cómo pensamos que deben ser las cosas y cómo valoramos lo que debemos o debemos dejar de hacer. En ese sentido es importante revisar cómo pensamos, pero sí, mucho más importante es revisar también lo que hacemos, porque en el fondo es lo que hacemos lo que refleja nuestras concepciones más implícitas. Este viaje que cada centro tiene que poner en marcha, que tiene que iniciar, es un viaje en el que no hay modelos, no hay una receta, nunca mejor dicho, para decir haga usted esto y esto y esto. Por muchas razones, seguramente por la primera y más importante, por la complejidad y la inherente diversidad de cada contexto y cada realidad educativa que es intrínsecamente diferente incluso a la que está a 100 metros suya. Y en ese sentido no podemos pensar que podamos tener recetas, o repito, o criterios o procedimientos listos para usar. Cada comunidad educativa, y eso es importante, deberá emprender su propio viaje también desde su realidad. No es lo mismo emprender este viaje en una escuela que está inserta en un contexto de clases medias y medias altas, hacerlo en algunos lugares más empobrecidos o en países como nuestro querido Ecuador, con circunstancias en este momento, por ejemplo, como otros muchos también muy difíciles. Y ese viaje tan importante, e incluso a veces más, si se me permite por aquello de ser un poco exagerado, que tener claro hacia dónde vamos, es tener claro las condiciones que hacen posible ese movimiento. Esas condiciones escolares están bien asentadas en la investigación educativa desde hace tiempo y es a ellas a las que nos queremos referir. Son condiciones que tienen que ver, en primer lugar, con el papel crítico que tiene que tener las oportunidades de los centros educativos para pararse a pensar, para reflexionar en base a las evidencias, a datos, a elementos objetivos y no a ocurrencias o falsas creencias o mitos de los equipos docentes. Una reforma educativa que no contemple el cuidado y el refuerzo de estos momentos para la reflexión compartida, que necesitan también de asesoramiento y de acompañamiento, será una reforma que contribuya muy poquito al proceso de inclusión. Este es un proceso de muchas etapas, de muchos pasos consecutivos y, por lo tanto, la planificación, lo que supone a su vez establecer buenos y potentes equipos de comunicación, de coordinación interna en los centros, de participación, que significa a estos efectos de buen manejo de la información básica que un equipo educativo tiene que manejar. Cuando en un centro está instalado aquello de que esto que estamos haciendo, pues primera noticia, ¿no? Pues no, nadie me había explicado. No, esto debe ser alguna batallita de fulanitos o mecanitos. Cuando un centro tiene una mala, no se comparte adecuadamente los propósitos y lo que se está haciendo y por qué se está haciendo, ese centro se estanca.
Los centros tienen que cuidar con la mayor delicadeza posible las estrategias, los momentos y las oportunidades para reforzar su cultura de colaboración y apoyo, porque esta tarea, lo he dicho ya varias veces, pues lo repito, es una tarea sin duda complicada, compleja, difícil, dilemática. Necesitamos todas las manos unidas para poder dar pasos que no siempre van a ser hacia adelante. Igual en algún momento tropezamos, en algún momento caeremos, en algún momento erraremos en la dirección o en la acción que habíamos previsto. Y en ese momento lo que es importante es que no afloren actitudes de buscar culpables, de pararse, de decir esto no va conmigo, sino al contrario, de reforzarse, de encontrar apoyo, confianza de nuevo en el grupo y seguir adelante. Necesitamos equipos docentes que no estén todo el día diciendo yo no sé cómo se hace, no se puede, porque nadie me ha preparado, porque nadie me lo ha dicho. Necesitamos equipos docentes que estén predispuestos a decir, si no lo sabemos, ¿quién nos lo enseña? Si no sabemos hacerlo, ¿quién lo ha sabido hacer? Si no tenemos claro, ¿quién nos puede apoyar? ¿Quién nos puede asesorar? Es un cambio sutil, pero crítico para la formación. Hoy tenemos cientos de equipos docentes precisamente parados bajo esta premisa que es actitudinal. Como a mí no me prepararon, como a mí en la universidad no me formaron, como la Consejería de Educación no me da, como el FEBAS no se moja, como el Berrichegune no viene. Con esa actitud uno va de Santurce a Bilbao, pero no va al planeta de inclusión que es el que estábamos hoy persiguiendo. Y se necesita en los centros cuidar, apoyar y desarrollar lo que se puede llamar de muchas maneras, podríamos hablar de un liderazgo distribuido, que hace mención a que todo el mundo en un centro siente que está aportando, que tiene cosas que dar a ese proyecto, que tiene una mano que echar significativa, no la misma, no necesariamente haciendo lo mismo o implicándose en las tareas más difíciles, pero aportando en ese viaje, cuidando, remando en la dirección del viaje. Necesitamos, por supuesto, también equipos directivos que tendrán que ser muy conscientes de estas condiciones anteriores y de poner el mejor empeño posible para que existan en sus centros educativos en el marco de su responsabilidad. Para este viaje, que iremos a tierras lejanas, necesitamos también un lenguaje distinto, un lenguaje diferente. Tenemos que aprender un nuevo lenguaje. Yo no puedo irme de un lugar a otro donde se habla una lengua distinta pretendiendo que me expliquen, que me entiendan, y solamente chillando más alto pero hablando en el mismo idioma. Tenemos que dejar de lado el lenguaje típico de la vieja visión de la educación especial, el lenguaje, como venimos diciendo desde el principio, de los problemas, de las dificultades, de los trastornos, del no sé cómo hacerlo, y pasar más bien al lenguaje de los desafíos, al lenguaje de dónde están las barreras y los apoyos para la presencia, la participación, el lenguaje de vamos a buscar quién nos ayuda. Me gusta mucho la expresión que utiliza el profesor Calderón, que dice, tenemos que pasar del lenguaje o de la visión del qué le pasa a los alumnos a qué pasa en nuestra acción educativa. Todo esto está en nuestras manos, todo esto es posible, no es una quimera, no es algo inaccesible, pero siendo conscientes de que en ese proceso, que es nuestra tercera P, en ese proceso habrá legistrones, habrá cíclopes que querrán echarnos para atrás, que impedirán que sigamos avanzando. La burocracia propia de todas las organizaciones, y las escuelas son burocracias organizacionales, las rutinas, las dudas razonables que a veces se derivan de ciertas concepciones muy arriesgadas, pero a nosotros nos preocupa hoy aquí en este seminario mucho las salidas engañosas a este proceso, las aulas estables, flexibles, los grupos burbuja que tanto ha obligado a implementar la pandemia. En otros términos, lo que el profesor Guaitólez ha llamado una inclusión selectiva, es decir, solo para algunos alumnos, en algunas etapas educativas, en algunos continentes y en algunos centros escolares. Hay muchos riesgos y habrá que estar muy atentos a todos ellos. He hablado
de la importancia de nuestras 3 P's, de tener un propósito, de entender, de cuidar los preparativos para ese viaje y de entender la propia naturaleza de la tarea en la que estamos, que es la naturaleza procesual de algo que lleva cambio. Pero para esos también nos vienen bien, para este viaje, nos vienen bien, repito, tener una serie de guías, de instrumentos y de consejos propios de otros que ya nos llevan unos días de ventaja en este camino que faciliten esa tarea. A explicar esas guías que nos pueden ayudar es a lo que va a dedicarse a continuación mi buena y querida compañera Mariluz. Pues muchas gracias, Gerardo. Dejo de compartir. Perfecto. Nada, al empezar sumarme al agradecimiento que ya ha compartido Gerardo de poder compartir este rato juntos y juntas y también a darle las gracias a Gerardo por la presentación tan inspiradora que ha compartido hasta ahora. En el rato que vais a compartir ahora conmigo, lo que vamos a hacer, como ha dicho Gerardo, será dedicarnos a pensar en guías o apoyos que podríamos tener en el desarrollo de ese sueño que ya hemos identificado todos, que es el de ser más inclusivos desde nuestra escuela, pero al final para ser más inclusivos en nuestra sociedad. Contamos con guías que nos pueden servir como herramientas para apoyar procesos de reflexión dentro de nuestras escuelas que nos permitan aportar luz en este viaje, en esto en ocasiones turbulento viaje. Tenemos que imaginarnos que las guías no son otra cosa que una herramienta, como os decimos, que nos puede ayudar a reflexionar, porque cuando sistematizamos la mirada con herramientas tenemos la oportunidad de hacer visibles cosas que podrían tal vez ser previamente invisibles. Entonces, en ese sentido, las guías pueden ser un buen apoyo. La finalidad última de estas guías es identificar fortalezas y áreas que podemos tener que mejorar en nuestro centro. Y decimos fortalezas o apoyo y decimos áreas a mejorar, porque unas y otras son fundamentales en el desarrollo de una educación inclusiva. Las barreras tenemos que removerlas, tenemos que transformarlas para avanzar y construir escuelas inclusivas. Pero es que las fortalezas las tenemos que tener siempre presentes, porque gracias a ellas, gracias a nuestros apoyos, centrándonos en ello, podremos seguir avanzando, porque si nos quedamos solos con las barreras, entonces probablemente nos quedemos parados. Entonces, los sí puedo están agarraditos de la mano de nuestras fortalezas y de nuestros apoyos. Este proceso de reflexión va encaminado a un proceso de transformación que debe entenderse no como algo puntual, sino como esa condición que Gerardo nos ha compartido de reflexionar y que también Agustín empezó compartiendo, de reflexionar dentro de nuestro centro como manera natural de funcionar, de tener espacios para reflexionar, compartir impresiones con otros compañeros y compañeras. En ese marco es en el que tiene lógica la utilización de guías. Las guías en general, que hay muchas, ahora veremos algunas, pues nos ayudarían a ver en definitiva dónde estamos desde un marco concreto de reflexión congruente con la educación inclusiva entendida como derecho, nos permitirían ver hacia dónde vamos, porque esas guías nos dan pistas de nuestro horizonte a seguir. Gracias a modo de rúbrica, como usamos en nuestras escuelas, pues usamos una guía para nosotros y nosotras como comunidad educativa para mirarnos y analizarnos y visibilizar, de nuevo repito, cosas que a lo mejor previamente no habíamos pensado y sobre todo, muy importante, pensar en cuál sería el siguiente paso para avanzar. Al final no se trata solo de mirarse y verse con respecto a lo que se esperaría o lo que se señala como condición necesaria para avanzar en el desarrollo de una educación más inclusiva, solamente vernos y decir, pues sí que nos queda. No, se trataría de decir cuál sería el siguiente paso que podemos dar desde nuestra comunidad educativa, no desde lo que nos dice la literatura que debe ser el ideal. Ese es nuestro horizonte, pero tenemos que, como ha dicho Gerardo, desde nuestra escuela, con nuestras familias, con nuestros niños y nuestras niñas, con nuestros compañeros, pensar en cuál podría ser nuestro siguiente paso para construir y caminar y seguir en ese viaje que estamos compartiendo, que sería el de construir al final una sociedad más inclusiva. Las guías nos ofrecen la oportunidad de mirarnos desde esa manera compleja que ha compartido Gerardo previamente, pensar en la educación inclusiva de forma sistémica, como algo global, que toca todas las esferas de nuestra escuela y que va más allá de ella. Toca lo que sucede también entre escuelas, lo que sucede en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Esas reflexiones
esa oportunidad de reflexionar desde ese enfoque amplio nos lo ofrecen también las guías. Y también tener la oportunidad de realizar una mirada sistemática, que en muchas ocasiones, si decidimos pararnos a pensar, tiene mucho valor, porque nos estamos parando a pensar. Pero a veces, si pensamos siempre las mismas personas, rodeados de las mismas personas, usando siempre las mismas estrategias de reflexión, muchas veces no nos sale nada nuevo. Entonces, la suerte que podemos tener empleando alguna herramienta es que vamos a poder tener una mirada sistemática sobre cosas que a lo mejor no se nos habían ocurrido. Por ejemplo, coles que han usado guías, algo tan sencillo como decir, pues fíjate, no habíamos pensado en los delegados en las aulas o en las delegadas como estrategia para favorecer la participación en las escuelas. Es algo muy sencillo, pero que a lo mejor si hubieran pensado ellos mismos como escuela y se hubieran parado a reflexionar sin tener ninguna herramienta que le estructurase la mirada, pues eso a lo mejor no hubiera salido. Entonces, esa mirada sistemática y sistémica nos va a permitir identificar y ver barreras y fortalezas ubicadas en diferentes planos de la vida de nuestras escuelas. En las culturas, que las culturas serían los valores, lo que vivimos en nuestras escuelas, los valores y que se encarnarían en nuestras vivencias y experiencias concretas, las políticas, que sobre todo toman formas de programas y documentos de centro, y las prácticas, que al final es lo que hacemos. Entonces, gracias a estas herramientas tendríamos la oportunidad, pues eso, de tener una mirada sistémica, global y sistemática, estructurada. Y otra cosa súper importante, nos va a permitir establecer un acuerdo sobre el lugar en el que estamos. Porque muchas veces a lo mejor también pensamos o sentimos que compartimos miradas, pero luego nos ponemos a trabajar juntos y nos damos cuenta de que no vemos igual las cosas. Entonces, tener espacios donde contrastar esa mirada y ese hacia dónde querríamos ir, ese sueño que venimos señalando, pues puede ser útil también apoyarse en herramientas que nos estructuren de nuevo esa reflexión. A ver, perdonad. Ahora lo que vamos es a pensar en mostrar una posible herramienta que permitiría contribuir a todo esto que venimos señalando en cierta medida. Hay otras mucho más complejas, como ya la ha señalado Gerardo, el Index for Inclusion, y hay otras muchas. Pero ahora aquí lo que vamos a compartir es una que hemos llamado el termómetro para la valoración de la educación inclusiva. El termómetro, la guía que vamos a compartir ahora, tiene la oportunidad de contribuir a que reflexionemos, pero esto es podría ser común a muchas guías, pero bueno, en la propuesta que hacemos desde el termómetro, pensamos que tiene valor tener una oportunidad de reflexionar y de tomar conciencia de manera personal sobre la propia comunidad educativa. Eso significaría pararse uno mismo como profesional de manera individual y reflexionar sobre lo que se nos dice en la guía, pero luego tiene una parte fundamental que es colectiva, que implica un espacio de generar diálogo y acuerdos. ¿Por qué? Porque necesitamos aunar perspectivas. Lo que decíamos, a veces pensamos que compartimos la mirada con nuestros compañeros y compañeras porque llevamos un montón de años trabajando con ellos y a la hora de la verdad a lo mejor la reflexión que hacemos pues a lo mejor nos ofrecen una visión diferente o nosotros podemos ofrecérsela a los otros, a las otras compañeras y a los otros compañeros. ¿De acuerdo? Entonces esa sería la idea, una parte personal para tomar conciencia de manera individual y luego la oportunidad de tomar, de reflexionar y valorarlo de manera colectiva. Y en ese sentido, de nuevo, esa parte colectiva tiene también la siguiente pieza, esa suma tiene 3 partes fundamentales, que es hacia dónde vamos. Siempre convendría que pensásemos en el hacia dónde vamos, porque si nos quedamos solo en el cómo estamos, al final nos quedamos a lo mejor en el no puedo y pensar en el hacia dónde vamos y el siguiente pasito, por pequeñito que fuera, que podemos dar, ya es valioso y implica acción y movernos y transformar. A ver, ¿qué nos moviliza la acción? Esta es una pregunta importante que nos podemos plantear y que probablemente todos nos la hemos planteado alguna vez, que a veces la rapidez del día a día, las barreras, las situaciones que vivimos que a lo mejor pues dificultan que todo avance, como la pandemia, ya hemos estado compartiendo, pues ha transformado de nuevo, a lo mejor los avances que teníamos ahora sentimos que hemos vuelto otra vez para atrás. Pues volver a pensar en qué nos moviliza la acción, lo que nos mueve, puede ayudarnos pues de nuevo a continuar, a darnos esperanza. En la literatura esto se menciona de muchas maneras, esta idea de movilizarnos a la acción. Se hablan de pastillas reveladoras, situaciones en nuestras escuelas que vemos y no nos gustan. También se llaman interrupciones, que son como situaciones en las que uno se para
y se da cuenta de lo que está pasando, toma conciencia y dice, esto no me gusta, contradicciones, zonas indeterminadas de la práctica. Hay diferentes etiquetas teóricas que aluden a esa experiencia de decir, esto no me gusta, hay que cambiarlo, vamos a hacerlo. Esa idea, que el otro día leí una imagen muy bonita que decía, agradezco a la gota que colmó el vaso, o sea, doy gracias a la gota que colmó el vaso, porque la gota que colma el vaso te mueve al final a la acción, de alguna manera. Entonces, en ese sentido, tenemos construcciones teóricas que nos dicen lo importante que es darnos cuenta de eso que no estamos dándole respuesta o que nos genera conflicto. ¿Por qué? Porque eso nos va a mover a la acción y eso nos va a convertir en agentes de cambio. Ser agente de cambio no es otra cosa que querer transformar y ponerte manos a la obra en transformar eso que está sucediendo en tu contexto. De nuevo, como individuo y como grupo. Hay autores que hablan de que cuando los agentes de cambio están vinculados al área de la educación inclusiva, son personas que tienen una gran imaginación moral, y es que se rebelan contra las situaciones de injusticia y quieren luchar contra ellas y emprenden acciones. ¿Cómo está estructurada? Estamos un poquito de tiempo, vamos un poquito regular, porque si no, no nos va a dar tiempo de generar a lo mejor un poquito de reflexión. Entonces, Egusquiña al comienzo también nos señaló la posibilidad de, si teníais interés en conocer más sobre el termómetro, podríamos generar un espacio también específico de reflexión sobre él, sobre cómo usarlo. Voy a daros algunas pinceladas en este ratito que nos queda, con la intención también de poder tener un espacio de intercambio o reflexión compartida al final, sabiendo que porque no lo digamos ahora no significa que no lo vayamos a volver a decir. Lo podemos decir y compartir las veces que consideréis necesarias. Brevemente, el termómetro está estructurado, como os decíamos, sistematizando la reflexión, tiene un formato específico que también está pensado, que tiene un sentido. En unas ocasiones se trata de seleccionar, en otras ocasiones se trata de cumplimentar. Lo importante es que contamos al final con un apartado en el que podríamos obtener una puntuación global en alguna de esas partes e incluir nuestras observaciones. Y esas puntuaciones serían las más altas y las más bajas, por esa idea que decimos de hay que apoyarse en la fortaleza y hay que visibilizar las barreras para avanzar, pero unas y otras son muy valiosas. Tenemos un área específica, un área en la que hay información sobre condiciones, porque esta guía surgió en el marco de un proyecto específico de plena inclusión en el que se trabajaban conjuntamente coles de educación especial y coles de educación ordinaria en pareja, que llamaban tándem, y entonces en ese marco pues se dirigían algunas preguntas sobre esa alianza. Pero nos vamos a detener ahora en la parte específica que nos puede ayudar, que puede sistematizar y estructurar la mirada en cualquier centro, esté o no realizando ese proceso de trabajo colaborativo con otro centro. Pensar sobre los valores, ya ha compartido Gerardo a qué nos referimos con los valores, y aquí en concreto hay unas dimensiones, y en esto brevemente os señalo el sentido que tiene y los usos que le podríamos dar. Estas dimensiones son las que figuran aquí: condiciones, presencia, accesibilidad, participación, procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, y apoyos. Y cada una de esas dimensiones nos permite reflexionar sobre eso que señalamos ahí. Las condiciones serían las que Gerardo nos ha compartido. Tenemos espacio para la reflexión, tenemos espacios para la participación, tenemos espacios para la innovación. Esas serían las condiciones que nos permiten sostener los procesos de cambio con intención de ser más inclusivos. Presencia, accesibilidad. La dimensión que el plano de la vida escolar, la dimensión que nos ha señalado Gerardo: qué alumnado sí puede estar en nuestro centro, qué alumnado no, o en qué espacios sí, en qué espacios no. Participación: en este caso, desde esta dimensión se ofrece la oportunidad de mirar a las relaciones. ¿Qué tipo de relación animamos en nuestros centros y en nuestras escuelas? ¿Cuáles permitimos y cuáles no? Atiende directamente desde participación al bienestar emocional y social, las amistades. Procesos de enseñanza y aprendizaje. Desde esta dimensión se anima a reflexionar sobre cómo organizamos el proceso de enseñanza y aprendizaje, que evaluamos las expectativas que tenemos sobre nuestro alumnado. Son altas hacia todo nuestro alumnado. Hay alumnado que decimos, con este alumnado no tengo nada que hacer, aquí no puede estar. Apoyos. Y en apoyo reflexionaríamos sobre todo lo que hace o podría hacer el centro en su conjunto para mejorar la presencia, la participación y el aprendizaje. No sería lo que hace un profesor o una profesora de manera concreta o un profesional específico, sino entendido en sentido amplio, como todo lo que hacemos como comunidad educativa para avanzar hacia el desarrollo de una educación más inclusiva. Y el formato,
Este sería el que es un poquito diferente. Si veis estas dimensiones, que son 5, ¿cómo podríamos responder a ellas? Pues mirad, se espera que se responda a ellas aportando evidencias o justificaciones, no solamente marcar, sino tomarnos un tiempo y decir, oye, ¿por qué yo con respecto al ítem en este centro educativo generalmente el equipo de profesionales trabaja de forma muy individual y poco coordinada, con pocas oportunidades de pensar en lo que hace? ¿Por qué pienso eso? O si yo doy un 2 a esa dimensión, ¿por qué pienso eso? O si doy un 5, ¿por qué pienso eso? Estos por qué y esas respuestas que aportaríamos serían las evidencias que luego van a facilitar el diálogo con otros compañeros y otras compañeras. Y también nos va a dar claves para qué vamos a poder hacer, cómo actuar. Entonces, en ese sentido, visibilizar pues, una misma situación polarizada, lo que sería un centro que a lo mejor pues, no colabora o un centro que sí colabora en función de lo que estemos en ese caso reflexionando, estaría polarizado. De nuevo se suman las puntuaciones y lo importante sería tomar conciencia de por qué decimos lo que decimos, en qué nos basamos y en quiénes hemos escuchado para pensar eso o decir eso que decimos. Y esto con todas las dimensiones. La idea de esta autoevaluación, porque no deja de ser una autoevaluación, es tener la oportunidad de pensar críticamente sobre nuestra práctica o sobre la práctica que hacíamos para mejorar la práctica que haremos. Y aquí hemos retomado las palabras de Freire. Esa evaluación estratégica sería pues ubicarnos y ver dónde estamos y sobre todo por dónde empezar. A lo mejor un cole empieza por un sitio, otro cole empieza por otro, no importa, pero está empezando desde donde ha visto su necesidad y desde donde ha visto su posibilidad, que eso es fundamental. Como nuestros niños y a nuestras niñas que les acompañamos en su zona de desarrollo próximo para aprender, como cole nos acompañamos en nuestra zona de desarrollo próximo institucional, al ladito de donde estamos y desde donde podemos avanzar. Recordar, ya aquí muy rápidamente hemos explicado un poquito sobre la guía, ya os decimos que podemos profundizar en lo que necesitéis. La clave está en que no hay rutas predefinidas, cada comunidad perfila la suya. Eso es fundamental. O sea, no es una guía porque te diga los pasos que debes seguir, sino es una guía porque te da la oportunidad de tomar conciencia de dónde estamos y luego pues busquemos todas las ayudas, apoyos y herramientas que necesitemos para ver hacia dónde queremos avanzar. Para dar la vuelta al calcetín, como dicen algunos coles que se han transformado. Entonces, ya para sintetizar rápidamente, no es una técnica que tenemos que aplicar para mejorar los centros, sino para pensar sobre dónde estamos y cómo podríamos avanzar. No nos garantiza su uso, que vayamos a ser más inclusivos. No, lo que nos está garantizando es que estamos preocupados por ese tema. Si nos ponemos en marcha y usamos esta guía, probablemente, pues oye, es porque queremos pararnos a pensar en cómo estamos como centro educativo, pero no garantiza que vayamos a ser más inclusivos. Eso es cómo lo haríamos. Y es una herramienta que, como decimos, tiene el valor que demos, su valor está en el uso que le demos. Hay diferentes usos y podríamos profundizar mucho sobre ello. Podemos usarla entera o podemos ir por dimensiones. Podemos coger una dimensión y esta semana o este mes reflexionar sobre ella tranquilamente. Otra dimensión al mes siguiente. Podemos usarlo de muchas maneras, pensando en qué necesitamos como centro. Como vemos, son documentos flexibles y abiertos. La clave está en generar espacios de reflexión compartida que estén basados en nuestras evidencias como comunidad y pensar y diseñar nuestras propuestas de acción. Esa sería la clave. Otros viajeros han dado muchos consejos y gracias a sus experiencias también podemos aprender. Y algunas cosas que nos dicen personas que han emprendido estos procesos es que nos tenemos que atrever a equivocarnos. Toca remangarse, toca intentarlo, hay que innovar y luego pensar en cómo nos está yendo. Tenemos que para ello respetarnos como comunidad educativa, saber que todo el mundo tiene algo que aportar, cada uno desde su posición. El alumnado también tiene mucho que aportar, la familia, todo el profesorado. Podemos discutir desde un diálogo franco con nuestros compañeros y compañeras. Hay que celebrar y sentirse satisfecho por los pequeños avances, visibilizar los pequeños pasitos que estemos dando. Probablemente no veamos grandes cambios en los inicios, pero los pequeñitos cambios que veamos probablemente signifiquen un cambio en la vida de nuestros niños y de nuestras niñas o de nuestras familias. Eso es importante celebrarlo. Si algo sale mal, pues lógicamente es reflexionar como equipo, atender las emociones. Cuando empezamos procesos de cambio, la emoción está ahí, no podemos dejarla de lado. Puede haber experiencias negativas, tenemos que acogerla. El desacuerdo permite también dialogar y puede ser constructivo y hay que tener confianza en el equipo en el que estamos y con el que vamos a avanzar.
Ahora nosotros nos preguntábamos ya para cerrar, pues si tenemos las convicciones, sabemos que es un derecho reconocido, tenemos herramientas, conocemos experiencias, ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué no nos rebelamos ante las injusticias educativas? Tenemos ahí datos en esta diapositiva que muchos de ellos los conocemos, no hace falta que nos detengamos, pero el por qué no nos movemos, qué es lo que nos está pasando, por qué nos resistimos. En las resistencias hay una parte emocional muy importante que también conviene explicitarla, hacerla consciente, darnos cuenta de ello. Y nada, en respuesta a esos interrogantes, su respuesta pues probablemente nos dé algunas pistas sobre cómo podríamos tener esas palancas que nos muevan para continuar avanzando. Ahora mi compañero Gerardo va a terminar ya brevemente, que nos estamos pasando, perdonad. Nada, simplemente dentro de ese contexto de cambiar el lenguaje al que hablábamos antes, pues es importante dejar de preguntarse qué le pasa y dónde están los problemas siempre y preguntarnos sobre cuestiones que tienen que ver con este proceso. Esos son los desafíos, comprender mejor el cambio, comprender mejor los procesos de mejora y tratar de avanzar. Hemos puesto muchas cuestiones sobre vuestros hombros. Sin duda alguna uno puede quedar abrumado a la hora de tomar una conciencia de esta visión tan, como hemos querido hacer, tan ecológica, tan compleja, tan sistémica, que va de lo general a lo particular y a lo específico de cada centro, pero queremos también resaltar la idea de que la inclusión no está solo en el futuro, no está fuera de la escuela, sino que está en nuestras escuelas, en cada uno de nuestros centros, donde podemos hacer, casi lo podríamos llamar, una inclusión humanitaria que tiene mucho sentido. Es decir, que allí donde estemos, lo que estemos haciendo se parece a la sociedad y al futuro que nos gustaría ver más adelante. La pregunta con la que podemos iniciar el espacio de reflexión, si queréis, es que está claro que Hugo, que Gusquiñe, que Lucía, que Mariluz y que yo, un servidor, queremos. La pregunta es si los que estamos aquí también la queremos. Pues nada más, hasta aquí este tiempo de estímulo para una reflexión compartida, sea ahora, sea con nosotros, sea en particular, sea a solas o mañana con tus colegas, pero es la reflexión que nos llevará hacia adelante y hará que ese sueño de que es posible sea posible y no nos quedemos estancados en no nos dejan, no es posible, esto era algo que no tenía sentido. Muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias por ajustaros al tiempo, por la claridad del mensaje. Veo que hemos tenido algún comentario en el chat. Pues quiero compartir, por ejemplo, lo que nos dice Simón, que dice las diferencias son valores humanos. O sea, la diferencia en sí parece que es un valor. Parece que entra ahora alguna pregunta. Sí, una pregunta que nos hace Araceli Bechara, y ella está preocupada un poco de cómo se incluye a la familia en este proceso. Es verdad que yo tengo que decir que en concreto en esta charla no era algo que era objetivo de abordaje como tal. Lo único, no sé, creo que en la herramienta que nos ha presentado Mariluz igual sí que nos puede hacer referencia como incluye a la familia, pero no era el objetivo en concreto de la charla. ¿Puedes decir algo, Mariluz? Sí, muchas gracias por la pregunta. Además es que poner sobre la mesa a la familia es poner sobre la mesa una pieza fundamental de este proceso de transformación. Gerardo lo ha compartido, en las condiciones que permiten sostener los procesos de transformación escolar con horizonte inclusivo está la familia como pieza fundamental. Esa participación que ha señalado Gerardo, efectivamente no hemos tenido tiempo de profundizar, pero podríamos hablar muchísimo sobre ello.
son pieza fundamental en ese proceso de participación y de creación de lo que sería una escuela inclusiva. Y en la guía, en el apartado específico de condiciones, también se cuenta con reflexión que puede sobre las estrategias que tiene nuestra escuela para establecer relaciones y procesos de colaboración familia-escuela y de trabajo conjunto. La respuesta está, la familia siempre está presente y tiene que estarlo. No podríamos hablar de escuela inclusiva sin hablar de la familia y sin contar con la familia. Si no la hemos visibilizado lo suficiente, ya lo sentimos. Ha sido por falta de tiempo, no por falta de importancia. Así que agradecemos un montón la reflexión de la compañera Araceli. No sé, Gerardo, si sería... Pues como nada más que añadir, efectivamente, si no lo hemos hecho suficiente énfasis, tiene que ver con un poco con la ligereza con la que hay que ir pasando los temas, pero cuando hemos hablado de una de las condiciones, lo acaba de resaltar Mariluz, lo vuelvo a reforzar yo, hemos dicho, los centros tienen que crear una cultura de colaboración, de apoyo mutuo, de todos a una, y en ese todos, por supuesto que las familias son un elemento crítico, porque las familias serán las que darán soporte, o se mostrarán críticas o se mostrarán como un obstáculo o una dificultad porque sientan que no son partícipes del proceso ni se cuenta con ellas y que lo que esté ocurriendo, que sería más preocupante todavía en la vida escolar, digamos, atente ante los derechos de sus hijos a eso que hemos llamado, a una educación que les permita no solo estar juntos, sino sentirse bien, reconocidos, cuidados, respetados y con los apoyos apropiados para seguir aprendiendo, desarrollando sus competencias en función de sus necesidades y características. La familia es un elemento crítico en este proceso de todos a una y efectivamente pues, podríamos haber extendido como por esa línea como por otra, como también es crítica al movimiento asociativo. Creo que lo ha dicho Hugo muy bien al principio. El movimiento asociativo pues es un elemento más de ese Fuenteovejuna todos a una, como pueden ser los asesores de formación, como pueden ser los equipos docentes, como pueden ser los propios alumnos que se apoyen entre sí una vez que se implementan estrategias de trabajo colaborativo. Ese, sin duda alguna, es un elemento crítico de esas condiciones, esa cultura escolar de colaboración y apoyo, donde aquí estamos todos para sumar, para apoyarnos, cuando vienen duras y cuando vienen maduras, ¿eh? No solo a festejar o a alegrarnos, sino también que cuando vengan dificultades o cuando aparezcan errores, porque uno puede intentar una organización escolar pensando que es adecuada para buscar ese equilibrio al que estamos hablando entre estar, aprender y participar, y puede que no funcione, o no siempre, o no con algunos alumnos. Y entonces pues habrá que rectificar. En ese momento lo que no pueda salir es el dedo acusador que empieza a decir, no, pues esto ha sido el director, ha sido esta profe, ha sido tal. Ahí tiene que volver a aparecer la cultura de colaboración, de apoyo, a las buenas, a las duras y a las maduras, y nos levantamos, nos hemos caído, pues nos levantamos y volvemos a empezar. Gracias, Gerardo y Mariluz. No hay muchas más preguntas, vamos un poco justos de tiempo. Yo sí quería resaltar y agradecer toda vuestra claridad y resaltar alguna idea, ¿no? Esta exposición que nos has hecho de la herramienta, Mariluz, me parece súper interesante. Muchas veces la palabra herramienta la gente lo une a la palabra imposición. Me van a decir a mí en una guía lo que tengo que hacer. Y entonces creo que ha quedado clarísimo que esta guía no se trata de eso. Es una herramienta flexible como estrategia de reflexión para que cada centro desde sus posibilidades vaya avanzando. Entonces yo sí que animo a la gente a conocer, porque a veces la palabra herramientas lo asociamos demasiado a imposición. Y por otro lado, una idea que me ha parecido fantástica que has puesto, Gerardo, ¿no? Ese viaje hacia centros más inclusivos. Lo estamos haciendo, pero ¿y cómo vamos a mejorar? La idea de los propósitos, los preparativos, los procesos. Creo que a veces ese cambio de lenguaje anima mucho a la creatividad, anima a repensar y reinventar.
Y otra cuestión muy interesante, esa búsqueda de la coherencia entre los valores y las prácticas. Creo que a veces estamos diciendo una cosa y haciendo la contraria. Entonces, este proceso de reencuentro entre los valores y las prácticas me parece que es una clave importantísima para la reflexión. He visto cómo Mariluz ha puesto el link, ¿no? En el chat, el link de la herramienta para los que queráis. Lo acaba de poner Mariluz. Dar las gracias a todos los participantes. No sé si vosotros queréis añadir algo más. Yo una palabra más y Sí. que tiene que ver con lo que acabas de decir, Egusquiñe, que en todo el texto de esa guía, y espero que también se haya quedado así de manifiesto en nuestra presentación, nosotros nos apropiamos de ese eslogan del amor de hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Pues se lo aplicamos a la inclusión. Y por eso nunca hablamos de una educación inclusiva, sino que hablamos de una educación más inclusiva. Siempre tenemos esa idea de que siempre debemos mejorar, siempre se pueden hacer las cosas mejor, siempre podemos querer mejor de lo que quisimos ayer. Y en esa es la idea que se vincula a esa idea de propósito, de viaje, que cada cual tiene que moverse desde su lugar y por lo tanto no es nada que tiene que ver ni con una meta cerrada, ni con una imposición, ni con un absoluto aplicable en todos los lugares. Cada cual tiene que ponerse en marcha desde su realidad, con honestidad, tú lo acabas de decir, intentando ser coherente, intentando estar alerta a las llamadas un poco a pararse, a relajarse, a decir quédate aquí, ¿no? Como en el viaje de Ítaca, ¿no? Párate por el camino, descansa, ya has avanzado mucho, no te esfuerces más. Es que estos alumnos, mira qué difíciles ya, pero con todo lo que hemos hecho, pero ya si dicen en todo el mundo que el País Vasco tiene el sistema más inclusivo del mundo, pues esa tentación, esas tentaciones en nombre de sirenas que nos canten por ahí y que nos obliguen y que nos llamen a decir, bueno, pues ahora me paro, me tomo un buen cubata y a correr, que son 3 días. Pues lo que estamos llamando es a tampoco ir agobiado todo el día, pero a pensar que siempre habrá algo que lo podemos hacer mejor. Por supuesto, nunca se puede bajar la guardia. Efectivamente. Nunca, porque nos adelanta la tortuga. Ojo que nos adelanta la tortuga. Exactamente. Bueno, pues deciros que esto no acaba aquí, no acaba aquí porque hemos subido en la web de FEBAS, va reponiendo materiales, va colgando materiales y por un lado hemos subido una nueva revista IN con diferentes experiencias y prácticas inclusivas y mañana subiremos la nueva guía que se ha elaborado de Únete al Reto y en esta ocasión esta guía se trata de la colaboración familia-escuela. Araceli, si nos está escuchando, pues mañana podrá descargar esta herramienta porque, por supuesto, FEBAS es un movimiento asociativo de familias y la familia siempre está presente. O sea que mañana os la podéis descargar. Esperamos vuestras sugerencias, aportaciones y eskerrik asko denorik eta aurrera, segi aurrera. Vale, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos vemos. Un saludo. Agur.